clase obrera. No hay dos sin tres, república otra vez. No hay dos sin tres, república otra vez. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Un año más en el homenaje de Izquierda Unida Castilla y León, en el monolito de los comuneros. Este año tenemos con nosotros, entre nuestros invitados, a una representante de un colectivo para nosotros muy importante, de uno de los colectivos que luchan contra el expolio de nuestra tierra por las grandes multinacionales que pretenden saquear sus recursos naturales. Hoy está con nosotros una representante del colectivo Stop Uranio, que lucha contra la mina de uranio que una multinacional pretende traer al oeste de Castilla y León. Por ella, contra los minas de Feldespato de Ávila, contra la mina uranio de Salamanca, le damos la palabra a la compañera Escoli. Bueno, aunque no me lo agarre, bueno, se oye, ¿no? Vale. Queridos compañeros y compañeras, queridos salmantinos, que habrá quien, queridos los de Valladolid, queridos todos, la Castilla comunera. Me hace mucha ilusión, precisamente, delante de este monolito, que es el recuerdo de los grandes mártires que murieron y que sacaron Castilla adelante, junto con María la Brava, para todas las mujeres que sacaron Castilla adelante, yo me he ofrecido a traer la reivindicación del pueblo castellano charro, para que todos os enteréis y os unáis a la lucha contra las minas asesinas. Empieza. Vosotros, con todas vosotras, un comunero del siglo XXI, el compañero en representación de Izquierda Unida Federal, Carlos Sánchez Mato. Muchas gracias a todas y todos. De verdad, gracias José, gracias camarada, gracias compañeras y compañeros por haber tenido la oportunidad de vivir en esta mañana de hoy la fiesta de las comuneras y los comuneros, porque bueno, mis raíces, como bien sabe mi camarada, son de Salamanca, o sea que mis raíces están aquí, pero bueno, pues al final el nacer en Madrid y el empeñarnos en las luchas en otros lugares dificultaban el que haya podido venir en otro momento aquí, y ha tenido que ser hoy con un lema muy claro de Izquierda Unida, de nuestros compañeros y compañeras del Partido Comunista: en pie, Castilla y León en pie, porque ese es el mejor símbolo, el símbolo de los castellanos y las castellanas en pie, luchando al lado de toda la mayoría social. Un saludo muy fuerte a Valladolid, toma la palabra, a Ganemos Palencia, a Imagina Burgos, a los compañeros de Ganemos Salamanca, de León en Común y de toda la lucha que estáis haciendo, trinchera a trinchera, ciudad a ciudad y pueblo a pueblo, para lograr la unidad de la clase trabajadora y de los pueblos de Castilla y León. Hablar de Villalar, compañeros y compañeras, es esencialmente hablar de un hito histórico, y como tal hito histórico. A todo el mundo, a la gente de las plataformas, a la gente de los pueblos que estáis hoy aquí, la gente de la zona de Retortillo, de Yecla, de Villavieja, que estáis hoy aquí movilizándoos. También buenas tardes a la gente de las plataformas de la Sierra de Ávila, que estáis dando una batalla tremenda. La gente de Valle de Corneja, la gente de la Sierra de Ávila, la gente de Yemas. Bueno, tremendo, y lo primero que hay que hacer es felicitaros, porque uno de los 3 proyectos ha sido tumbado, ¿no? Esperemos que podamos tumbar muchos más y que podamos dentro de un año no estar haciendo una tertulia, sino estar celebrando, ¿no?, la victoria junto con Pablo, junto a todos los compañeros y compañeras, poder estar celebrando que hemos ganado, ¿no? Yo antes de nada querría decir algo, que estoy seguro de que Pablo Fernández también lo suscribe. Yo creo que a veces nos dirigís a nosotros como políticos, ¿no? Un poco porque salimos a veces en la televisión y tal.
Pero sí que querría decir que nosotros no somos políticos profesionales, ¿no? Ni Pablo ni yo. Pablo y yo somos trabajadores, somos gente que tenemos un oficio. Él es una persona que era autónoma, tenía su propio negocio, yo soy profesor, y que las dos personas hemos entrado en política siendo ciudadanos absolutamente normales. Es decir, no somos gente que hayamos entrado en la política para hacer carrera. Yo llevo militando desde que tengo 15 años en política, pero nunca he cobrado ni he querido, porque no venimos aquí con esa intención. Y de manera completamente circunstancial, de manera temporal, hemos asumido un cargo, una responsabilidad, y entre otras cosas hemos querido llevar la voz también de esta lucha, de una lucha que es fundamental. Y hay un dato que me parece muy importante, yo se lo decía a la compañera antes de Yecla, y creo que hay que insistir. El Partido Popular fue derrotado en las urnas en las últimas elecciones autonómicas. Y esto es muy importante entenderlo. Yo la primera iniciativa parlamentaria que hice, nada más llegar a las Cortes, cuando ni Pablo ni yo sabíamos ni dónde estaba el registro, ni cómo se hacía una PNL, ni sabíamos lo que era una PNL casi, ni cómo se hace una ley, ni cómo se registra una iniciativa. La primera iniciativa que me tocó hacer fue una iniciativa preciosa que le hice con la gente de Stop Uranio, con Joserra y con Jesús Cruz, que me estuvieron ayudando a prepararla junto a la gente de ECO. Estuvimos preparando una proposición no de ley contra la mina de uranio, contra la mina de Retortillo. Esa fue mi primera iniciativa parlamentaria, cuando no sabíamos ni dónde estaban los baños del Parlamento, ¿no? Y nos tocó defenderla. Y lo que me sorprendió muy gratamente es que todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular, apoyaron esa iniciativa parlamentaria, esa proposición no de ley. Y todos los partidos, menos el PP, sumamos aproximadamente el 60% de los votos. Sumamos muchos más votos que el Partido Popular, pero debido a una ley electoral absolutamente injusta, una ley electoral criminal que atenta contra la democracia, una ley electoral que hace que Izquierda Unida ECO nos cuesta cada escaño 59.000 votos y al Partido Popular le cuesta 18.000, de acuerdo a esta ley electoral, el Partido Popular consiguió empatar, consiguió sacar la mitad de los procuradores, y gracias a Ciudadanos están gobernando nuestra comunidad, cuando vosotros y vosotras en las urnas habéis dicho que no queréis al Partido Popular. Y lo primero que hay que hacer es luchar contra esta ley electoral, porque lo decía Pablo muy bien, es inaceptable. ¿Cómo se acaba con la mina? Con un cambio de gobierno. Y los ciudadanos y ciudadanas ya habéis expresado en las urnas que no queréis que siga este gobierno. Y tenemos una ley electoral que hace que este gobierno, junto al silencio de Ciudadanos, continúe. Y por eso hay que incidir muchísimo en que vivimos en una sociedad que no es democrática, que no todos los votos valen lo mismo. Nosotros hemos llevado desde Izquierda Unida ECO ya 3 proposiciones no de ley en torno a la mina de Retortillo. Hemos llevado también en torno a las canteras de feldespatos en Ávila. Hemos hecho sesiones de control. Yo mañana pregunto a Herrera por la mina de Retortillo. Concretamente voy a denunciar ante Herrera que nosotros hace 2 años y medio, en la primera intervención en las Cortes, ya dijimos que la mina de Retortillo iba a traer un problema internacional, porque era un problema que está a escasos kilómetros de Portugal, que es un país que ha cerrado sus minas de uranio por los problemas de salud que genera, y cuando dijimos eso nadie nos hizo caso, y el Partido Popular se rió de nosotros a la cara. Y ahora tenemos, como ha dicho Pablo, ahora tenemos que el Parlamento portugués, por unanimidad, tanto la izquierda como la derecha, han salido con una sola voz a decir que no quieren una mina de uranio con planta de concentrado con residuo radiactivo a 40 kilómetros de la frontera. Y todo eso lo dijimos la oposición, todo eso se dijo en sesión plenaria y el Partido Popular se rió de nosotros a la cara. Por lo tanto hay que seguir la presión, hay que lograr un cambio de gobierno y sobre todo, y yo creo que lo estáis haciendo muy bien, hay que seguir la presión en las calles. Tienen que notar el aliento del pueblo en su nuca, tienen que escucharnos, porque al Partido Popular lo único que le preocupa son los votos. Son los votos, no es la ciudadanía, no son los pueblos, no es el medio rural, que nadie se equivoca. Solo le preocupa el voto. Y al Partido Popular le preocupa que la primera vez que yo hice una intervención contra la mina de uranio, había 20 activistas de Stop Uranio en la puerta de las Cortes. Pero es que cuando llevé una proposición no de ley en diciembre de 2017 contra la mina de uranio y la sierra de Ávila, cuando llevamos los 3 proyectos de Ávila, había 60 personas en el público apoyando la proposición no de ley, que representan a miles y miles de personas del medio rural. Y lo que les preocupa es que vienen a Villalar y estáis, y que cuando van a un sitio estáis concentrándoos, y esa es la presión que tenéis que hacer. Yo estoy convencido que si seguimos en la calle lo vamos a ganar. No hay que desfallecer, hay que aguantar, porque ellos tienen el poder.
antidemocrático, insisto. Tienen el poder porque tiene una ley electoral que es injusta, pero nosotros tenemos la razón y tenemos la mayoría social. Por lo tanto, mi enhorabuena y mi felicitación, y hay que aguantar, hay que seguir, hay que apoyar al compañero Jesús Cruz, que se ha encontrado ya con 2 pleitos por decir la verdad. Hay que apoyar a todos los militantes y activistas de las plataformas y hay que seguir peleando, porque el medio rural tiene que tener protagonismo en nuestra tierra, y eso lo estáis logrando vosotros y vosotras. Pablo y yo humildemente, cuando podemos, lo llevamos a las Cortes, pero gracias a vosotros y a vosotras nos están cogiendo miedo, y ellos, cuando tienen el miedo al voto, es cuando reaccionan. Por lo tanto, seguir así, y esa es la batalla que tenemos que dar. Primero, sobre la argumentación, el alcalde que mencionas, yo creo que se puede decir públicamente, porque los debates en las Cortes son públicos. Hablamos del señor Ramos, alcalde de Guijuelo, persona que seguramente no aceptaría una mina de uranio en su pueblo, que pusiera en peligro los peligros tan importantes, los beneficios tan importantes que hay en su villa chacinera. Y en segundo lugar, habría que decir una cosa, es que hubo un desfase en esa proposición no de ley que mencionas, que es la proposición que registré a julio de 2015, que registré con una reacción gracias al apoyo de Stop Uranio, de Joserra, de Jesús, de Marta, etc. Eso se debatió primero en comisión y después en pleno. Y hay una cosa muy interesante. En el debate en comisión todavía llegó a tener la desfachatez de decir que la declaración de impacto ambiental estaba perfectamente bien hecha, porque venían en ella muy bien reglamentados los residuos radiactivos que tenía la mina. Y además llegó incluso a sacar la página, 50 y pico mil, no recuerdo el número exacto de la página, pero llegó incluso a sacarla. Claro, evidentemente, cuando uno habla con cualquier especialista en física, ve que ese tipo de residuo es lo que se llama radioactividad NORM, no la radioactividad que surge de una planta de concentrado, porque el asunto es que Berkeley primero pidió los permisos para una mina y después pidió los permisos para una planta de concentrado, que no es lo mismo, porque no es lo mismo sacar el uranio que concentrarlo, porque el tipo de residuo que se genera es muy diferente y el tipo de actividad es muy diferente. Fijaos cómo es de desastroso todo esto, que el Partido Popular cambió los argumentos del debate en comisión al debate a pleno. Son 5 meses de diferencia de uno a la otra. Y cosas que dijo en comisión no se atrevió a decirlas en el pleno porque sabían que era mentira, porque sabía que estaba engañando a la ciudadanía. ¿Qué intereses hay detrás de esto? Pues yo creo que Stop Uranio los conocéis muy bien, porque lleváis peleando mucho tiempo esto. Sabéis perfectamente quién es el señor Colilla y los vínculos que tiene. Sabéis perfectamente quién es el señor Lamela, que fue contratado como lobista en Bruselas, el ex número 2 de Cañete, ex consejero de Sanidad de Comunidad de Madrid, y que fue contratado como lobista en Bruselas por Berkeley a las semanas de que el señor Cañete fuera nombrado comisario europeo para la energía, y que permitió que el proyecto de la mina de uranio se pudiera realizar prácticamente semanas después de que se hubiera presentado. Sabéis perfectamente que nosotros hemos registrado preguntas en el Parlamento Europeo y hemos sabido por las contestaciones que España ni siquiera ha tramitado que ha habido cambios de proyecto, que España ni siquiera ha informado a Europa de que ha habido cambios en el proyecto que implican que haya residuos radiactivos, y que ni siquiera lo ha informado. Que aquí ha habido diferentes juicios, que hay 5 judicializaciones, una de ellas precisamente por los concejales de Retortillo que están trabajando para Berkeley, ellos y sus familias, y que eso se encuentra denunciado por presunto tráfico de intereses. Sabéis perfectamente que esta es una empresa que tiene unos hilos con el Partido Popular tremendos, pero además hay una última reflexión que querría decir. Yo creo que la derecha no tiene un proyecto para Castilla y León. El Partido Popular no sabe qué hacer con Castilla y León, le sobramos, porque en el índice de desarrollo que tiene nuestro país, nuestra tierra sobra, porque nosotros somos una tierra que el capitalismo no sabe qué hacer con ella. Y la única salida que plantea el capital a Castilla y León es de 3 tipos. Hacer plantas de residuos para traernos los residuos de las grandes ciudades. Segundo, crear grandes macrogranjas que destruyen al pequeño y mediano ganadero. Y tercero, entregar nuestros recursos naturales a grandes multinacionales. Eso explica que aquí hay una estrategia sostenida, porque no solo el caso del uranio en Salamanca,
Es que tenemos el caso del litio en Cáceres, tenemos el caso de la mina de tierras raras en Castilla-La Mancha, que se consiguió parar por la movilización popular. Tenemos el caso de los 3 proyectos de feldespatos en Ávila. Tenemos la estrategia de recursos minerales que creó la Junta de Castilla y León, dirigida a poner en primer nivel las explotaciones minerales. Es que en la primera comparecencia de la consejera de Economía, la señora del Olmo, en esta legislatura en la que yo estuve presente, ya defendió la estrategia mineral como la estrategia prioritaria de Castilla y León. Quieren inundarnos de minas, porque no quieren, no saben ni quieren hacer nada con nuestra tierra, porque nuestra tierra necesita un cambio en la ordenación del territorio. Necesitamos un modelo de comarcalización, necesitamos acabar con el clientelismo en las diputaciones, necesitamos que se termine ya con una comunidad que no ha sabido qué hacer en 30 años de gobierno del Partido Popular, y eso es para lo que ellos no tienen solución. Por eso la única solución que tienen es atraer a grandes multinacionales que creen empleo para unos pocos durante 8, 9, 10 años en el caso de la mina de Retortillo, y el resto les da absolutamente igual. Por esos intereses que tú has denunciado y por su falta de proyectos, por lo que tenemos un enemigo muy importante delante. Pero yo quiero decir por último que no tiene que cundir el desánimo, no tiene que cundir el desánimo. Lleváis en la lucha 9 años. Al principio, cuando se hacían concentraciones contra el uranio, ¿cuánta gente venía? ¿Cuántos éramos? 10, 12 personas. ¿Cuánta gente estuvo en Salamanca en la última manifestación? Miles y miles. ¿Cuánta gente estuvo en Ávila en la movilización contra la minería? Más de 5.000 personas. ¿Cuánta gente está luchando en las calles? Cada vez más. Cuando empezamos a defender esto estábamos solos. Ahora están todos los partidos menos el Partido Popular, incluido el Partido Socialista, que lo ha mencionado el compañero, que antes tenía muchas dudas y apoyaba el proyecto, y ahora ya se ha desdecido y ahora ya empieza a ser crítico porque se da cuenta que puede perder mucho voto. Por eso sois los protagonistas y tenéis que seguir peleando. Si notan que peligra el voto, venceremos. No lo dudéis. Por eso la movilización tiene que seguir. Partido Socialista, pero como no está, me dejo para otro día. Hablando de propuestas que pedía Hipólito, tenemos por ahí la ley de minas. Se está hablando mucho con lo nefasta, lo obsoleta y lo fascista que es la ley de minas. Sería más que pregunta, propuesta, proposición. ¿No podríamos empezar entre todos, vosotros desde Castilla y León, aunque sea a nivel nacional, amparándonos con todo lo que hay aquí en la calle, ir cambiando ya de una vez esa ley de minas, ir tomando iniciativas, propuestas? No sé, es una idea, una propuesta, una primera. Sí, muy brevemente, Gabriel. Esa propuesta se llevó ya a las Cortes y consiguió el apoyo de todos los partidos, salvo Ciudadanos y el Partido Popular. Yo llevé una proposición no de ley en diciembre, que contó con el apoyo de Podemos, con el apoyo del Partido Socialista, del UPL, y que se encontró el escollo de Ciudadanos y el PP mayoritariamente, en la que pedíamos 3 cosas. Una, acabar con la mina de uranio de Retortillo. 2, paralizar los expedientes y acabar con las canteras de feldespato en Ávila. Y 3, y lo más importante, hacer una nueva ley de minas. Porque la ley de minas, como bien has dicho, es preconstitucional. Es verdad que hubo una reforma en los años 2000 a mediados que lo que planteaba era que se empezaran a hacer declaraciones de impacto ambiental como una forma de controlar el posible desarrollo. Pero claro, ¿qué hemos visto por la vía de los hechos? Que al final esa ley no sirve para nada porque se hacen declaraciones de impacto ambiental como la de Retortillo, que sencillamente son ilegales, que no hablan ni siquiera del tipo de residuo que se va a hacer. La declaración de impacto ambiental de Retortillo, como se llamaba Hipólito muy bien, es una declaración que ni siquiera dice que va a haber una planta de concentrado. Es decir, no solamente el Partido Popular no solo vive de espaldas a los pueblos, es que además es un partido tremendamente cutre. O sea, estamos gobernados por auténticos irresponsables. Es decir, no hay nadie al timón, no hay nadie al volante. No os podéis imaginar. Ellos hicieron una declaración de impacto ambiental cuando el proyecto era solo una mina. Y a continuación se hizo un cambio, se introdujo la planta de concentrado, que es fundamental, porque que haya planta de concentrado significa que va a haber muchas más minas de uranio en los alrededores, porque ha habido prospecciones en Gambuta, en Cáceres, en más municipios de Salamanca. Es decir, quieren hacer una planta de concentrado para ir abriendo minas a lo largo del oeste de España. Y por lo tanto, ese cambio ni siquiera se contempló en la declaración de impacto ambiental. Por lo tanto, la ley de minas
es absolutamente insuficiente, no nos protege y evidentemente hay que cambiarla. Y por último, lo que hay que cambiar es la estrategia de recursos minerales de la Junta de Castilla y León, porque lo que no puede ser es que el Partido Popular plantee que para salir de la crisis lo que tenemos que hacer es acabar con la vida de los pueblos y construir grandes megaproyectos mineros, porque eso es pan hoy y hambre mañana, o hambre hoy y hambre mañana también, porque eso es sustituir la agricultura, la ganadería o el balneario de Retortillo, que crea 80 puestos de trabajo, a cambio de 10 años de trabajo para unos pocos que desaparecen a medio y largo plazo. Por lo tanto, efectivamente, la ley de minas, la estrategia de recursos minerales y muchas más cosas que hay que cambiar. Y lo más importante es que para los políticos empiecen a tener existencia los pueblos, la vida rural, que tengamos protagonismo, porque los pueblos han sido silenciados durante demasiado tiempo. Y por eso lo que hacen es tan importante, porque estáis dando voz a algo que estuvo silenciado demasiado tiempo. Ese es el cambio que hay que dar. Estamos hablando de la salud, lógicamente la importancia de la salud. Esa declaración de impacto ambiental no recoge la afección a la salud de las personas, creo que no la recoge, con lo cual ya empezando por ahí, les importa la dignidad de la persona una mierda. Lo primero es la salud de las personas, y una declaración de impacto medioambiental que no recoge la afección de la salud de las personas, porque en Villavieja vamos a estar, si se aprueba, que espero que no en la vida, a 550 metros de una planta declarada en el 15, el primer permiso por lo menos, una planta de primera de primera categoría, con lo cual que bueno, pues efectivamente que le hagan un poquito de caso a esa revisión de la declaración y que incluyan, y yo quiero saber qué salud, cómo va a afectar una mina a la salud mía, de los míos, de todos mis paisanos y de todo mi pueblo. No podemos vivir en un pueblo, ni en una capital, ni en ningún entorno donde se nos pueda afectar lo más mínimo la salud, simplemente. Absolutamente de acuerdo con tu reflexión. Yo creo que el gran triunfo que habéis conseguido después de muchos años de lucha, como bien decía José al principio, con muy poca gente, pero ahora con miles y miles de personas, ha sido esa labor pedagógica de concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene luchar contra esta mina, porque es algo crucial que va a afectar a la salud, a lo más básico de miles de personas. Y simplemente lo que quiero es agradecerte tu intervención y agradecerte que encarnes la dignidad de la plataforma de Stop Uranio, que es un ejemplo a seguir y que está dando esta pelea desde el principio. Muchas gracias. Solo quiero terminar con una cosa. Por favor, apoyo total y absoluto al alcalde de Villavieja. Simplemente quiero terminar con esto porque creo que es absolutamente necesario y es de honrar. Apoyo total y absoluto al alcalde de Villavieja, que tanto está luchando, ¿vale?, por revertir y porque no se dé esta devastación. Bueno, no digo más porque me emociono, pero apoyo total y absoluto. Sí, con el tema de la salud que comentas, compañera, yo creo que hay mucha tela que cortar. Primero porque Stop Uranio conocéis muy bien que hay un estudio de un instituto vinculado a una universidad pública española que precisamente hablaba de las afecciones a la salud. Un estudio que, por cierto, en la Diputación de Salamanca se llegó a aprobar una moción que hacía un llamamiento a realizar un estudio con este instituto acerca del impacto, pero que no ha estado presente en el debate político. Segundo, porque nuestro país vecino, Portugal, cerró las minas de uranio precisamente por la afección a la salud que tenían. Todos y todas los de Stop Uranio y los de los pueblos alrededor conocéis a la gente del sindicato minero, de los mineros del uranio, que han venido varias veces a la comarca a apoyar, a luchar y a defender, y que es gente que conoce muy bien las consecuencias que tiene. Estamos hablando de voladuras, estamos hablando de polvo aéreo que está sistemáticamente por la zona. Exactamente. Estamos hablando de vertidos en el agua, estamos hablando de un consumo de agua desaforado en el río de Yeltes, que no es precisamente un río que se caracterice por tener un buen volumen de agua, es decir, que es un río del que no se puede extraer ya más, y por lo tanto el impacto es tremendo. Y luego el impacto evidentemente medioambiental, que hablamos mucho del impacto económico y social, pero se nos olvida el medioambiental, la presencia de la cigüeña negra, la sarda salmantina, todas las especies que se encuentran
en riesgo, toda la situación que hay de una zona de especial protección de aves y una zona LIC, una red Natura 2000, que se encuentra a escasos metros de la explotación y que una cinta voladora que transportará residuos de la mina estará transportando aéreamente por encima de la red Natura 2000. Es decir, hay muchas cosas que no se plantean apenas en el debate, salvo humildemente los que estamos aquí. Y yo creo que esa es una labor que hay que difundir, que hay que explicar y de verdad hay que dar toda la caña posible y con todos los aliados posibles. Pues yo lo primero, al alcalde de Boada, al alcalde de Villavieja y a toda la gente de los pueblos que estáis hoy aquí, quiero agradeceros vuestra lucha. Mirad, porque sabéis lo que nos decía el Partido Popular cuando Izquierda Unida empezamos a llevar la batalla contra la mina de uranio, la batalla de las minas de Feldespato a las Cortes. ¿Sabéis lo que nos dijeron? Que la gente de los pueblos estaba a favor de las minas. Eso nos dijeron. Que nosotros somos ecologistas de ciudad y que nosotros no conocemos la vida de los pueblos. ¿Y sabéis qué es lo que nos ha dado la vida? Cuando empezamos a ir a manifestaciones de la mano de ganaderas y de ganaderos, de la mano de agricultores y de agricultoras, de la mano de gente de los pueblos que estaba luchando y que estaba peleando todos los días. Yo os quiero contar una historia para despedirnos en positivo. Una historia de un niño. Es un niño real. Es un niño de Tordesillas que se llama Aymar. Aymar es un niño de Tordesillas que tiene una parálisis de más del 90%. Aymar es un niño que tiene que ir al hospital cada cierto tiempo a tratamientos de muchos días para poder sobrevivir. Aymar es un niño de clase trabajadora. Su padre es un obrero de la construcción que se quedó en paro durante la crisis económica. Su madre es una mujer en paro que hace de ama de casa y que dedica su vida a cuidar de su pequeño hijo Aymar. Aymar tuvo que estar una semana en Salamanca, en el hospital de Salamanca, y ¿sabéis qué ayuda le dieron? Por estar una semana en el hospital de Salamanca le dieron 14 euros con 80 céntimos. ¿Y sabéis lo que hizo la madre? La madre decidió luchar, porque Aymar tiene una parálisis del 90%, pero tiene una madre luchadora y valiente, y eso ojalá lo tuviéramos todos y todas, porque este país cambiaría mucho. ¿Y sabéis lo que pasó? Que un día la madre vino a las Cortes de Castilla y León, y la madre vino a esperar al consejero conmigo en un pasillo, cuando venía el consejero a dar una comparecencia. Y cuando venía el consejero con su séquito de periodistas y de directores generales, la madre de Aymar salió de una esquina del pasillo, se le plantó delante con todas las cámaras de televisión, le sacó el monedero y le dijo: señor consejero, aquí tiene sus 14 euros con 80 céntimos, porque yo no quiero limosna, yo lo que quiero son mis derechos. ¿Y sabéis lo que pasó? Que ese mismo día, 20 minutos más tarde, el consejero de Sanidad anunció que iba a revertir con el recorte a las personas con discapacidad en los desplazamientos por gastos de asistencia sanitaria. Pero además Aymar luego le dijo el médico que necesitaba un enfermero o una enfermera en su escuela, y que si no tenía enfermero o enfermera en su escuela no podría ir a clase, porque podía ahogarse con sus propias flemas, porque no podía medicarse, porque tenía necesidad de asistencia médica y necesitaba un enfermero o una enfermera en su escuela. ¿Sabéis lo que le dijo la Junta de Castilla y León? Le dijo que no había dinero, para que un niño fuera a clase. ¿Sabéis lo que hicieron los padres de Aymar? ¿Sabéis lo que hizo la madre de Aymar? La madre de Aymar se fue a manifestar en la puerta de la Consejería de Educación, y después en la puerta de la Consejería de Sanidad, y después consiguió que todos los partidos de su pueblo apoyaran la reivindicación, y después consiguió que le hiciera la Diputación, y después llevamos una proposición no de ley a las Cortes que el Partido Popular anunció que iba a votar en contra. Y cuando nos plantamos allí con Aymar, con su madre, con su padre y con sus amigos y amigas, ¿sabéis lo que conseguimos? Que después de un año denegando a esa enfermera, diciendo que no había dinero, se ha conseguido que haya enfermera en su escuela, y hoy Aymar va a clase con sus amigos y con sus amigas. Y eso lo consiguió la lucha de una familia de 3 miembros. ¿Qué no podemos conseguir los pueblos de Castilla y León? ¿Qué no podemos lograr todos unidos y todas unidas si luchamos en las calles? Todos unidos nos tienen miedo. Todos unidos podemos vencer.
porque los pueblos tenemos una dignidad que no pueden comprender. Aquí hace 500 años hubo gente que se levantó contra un poder imperial. Aquí hace 300 años hace 100 años estuvo Juan Martín el Empecinado peleando hace 200 años, aquí en Villalar reclamando el espíritu comunero contra el absolutismo de Fernando VII. Aquí hace 40 años había gente peleando contra la dictadura y luchando por una autonomía para Castilla y León, aunque la Guardia Civil nos desalojara de la campa, aquí hubo gente resistiendo, y aquí hubo gente, y hay gente que va a pelear, y por eso vuestra dignidad, vuestra pelea es lo que le tapa la boca al Partido Popular, a los que nos decían que en Boada estáis a favor de la mina, a los que nos decían que en Villavieja se estaba a favor de la mina, y hoy no se atreven a decirlo porque estáis todos y todas aquí peleando. Esa es la dignidad y esa es la victoria, por lo tanto, a seguir luchando. He guardado yo la última pregunta, pues paso modelo. Es una pregunta un poco complicada para los dos, ¿o no? Y es, habéis hablado mucho de unidad, pero vosotros vais a ir unidos a las elecciones. ¿Cómo se nota que es el moderador, ¿Cómo se nota neutral? Yo creo que estamos compelidos, yo creo que estamos obligados, yo creo que es el clamor indiscutible del pueblo castellano y leonés, y estoy seguro que vamos a hacer todo lo posible por fraguar una candidatura que aglutine y que integre la diversidad, la pluralidad, la heterogeneidad, la diversidad de esta tierra, una candidatura que haga que el pueblo castellano y leonés, por primera vez en mucho tiempo, lata al compás, camine de la mano, vaya al unísono y que diga de una vez que queremos una Castilla y León en la que la persona será lo primero, así que yo creo que sí que al final vamos a poder lograrlo. Vale ahí. Abajo queda, Pablo. Yo voy a suscribir las palabras de Pablo y además voy a decir una cosa, la unidad siempre ha sido beneficiosa en Castilla y León. Fijaos, tenemos una comunidad autónoma donde históricamente la derecha ha tenido un peso muy importante. Decía Jordi Évole que la izquierda solo hemos estado unidos en las cárceles, ¿no? Aquí en Castilla y León tuvimos una experiencia extraordinaria hace 3 años, en las últimas elecciones municipales. Fuimos capaces de que se hicieran candidaturas unitarias a la izquierda del Partido Socialista en 5 capitales de provincia. Ganemos Palencia, que estáis unos pocos por aquí. Ganemos Salamanca, que estáis por aquí también algunos. Algunas experiencias como Imagina Burgos, que consiguieron 6 concejales. Ganemos Salamanca, que consiguió 4 concejales, que batieron auténticos récords, cifras que nunca se habían visto en las capitales de nuestra comunidad, en las capitales de Castilla y León. Yo creo que el pueblo de Castilla y León ya ha respondido muy positivamente a la unidad, pero lo más importante es que los protagonistas de esta unidad no somos ni Pablo ni yo, no somos ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni ECO. Los protagonistas de esta unidad tenéis que ser los movimientos sociales, tenéis que ser los colectivos, porque quien paró este país el 8 de marzo por el feminismo no fuimos Izquierda Unida ni Podemos, fueron los colectivos feministas. Quienes van a lograr una ley de igualdad LGTBI en Castilla y León no somos ni Podemos ni Izquierda Unida, sois los colectivos LGTB que lleváis peleando décadas en nuestra comunidad. Quienes vais a paralizar las minas sois los movimientos que estáis peleando en las calles. Por lo tanto, queremos unidad de los partidos, pero sobre todo queremos que los movimientos vengáis a protagonizar la unidad. Ese fue de las candidaturas de confluencia, el éxito de Ganemos Palencia, el éxito de Ganemos Salamanca, el éxito de Imagina Burgos, es que eran candidaturas donde los partidos éramos los que menos éramos, sorprendentemente. Los grandes protagonistas fuisteis la ciudadanía. Eso, ahora en Castilla y León. Esa es la batalla que hay que dar.